Bueno, ahí estamos. Buenas noches a todos. Damos por inicio la clase teórica número 9 del curso de termodinámica. Bien, permítanme compartir pantalla y ahí largamos. Ahí estamos. Bueno, a ver, entiendo que la clase anterior, digamos, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que estuvimos viendo. No me sorprendería si quedaron un poquito golpeados con el tema de las hipersuperficies y todo eso. A ver, esa parte no me preocupa si la terminaron de entender o no, van al Calen, vuelven a releer en el Calen esa parte del capítulo de hipersuperficie. Lo que a mí realmente me interesa es que a ustedes les quede claro el concepto que ahora vamos a terminar de volver a ver y de reafirmar esos conceptos, porque son la base de lo que vamos a ver en un ratito de máquinas térmicas, que es el tema que vamos a ver esta noche, ¿no? Lo que a mí me interesa que a ustedes les quede bien claro es que el concepto en donde nosotros decíamos que la variación de entropía, ¿sí?, que nosotros tenemos que analizar para saber si un proceso es irreversible, reversible o imposible, era justamente que tenemos que analizar la variación de entropía del universo. Y entiéndase por universo el sistema y los alrededores. O, digamos, si estamos analizando un sistema compuesto que está aislado, estamos diciendo de que no podía haber intercambios de energía al estar aislado no hay intercambio de energía con alrededor. Entonces bastaba con que nosotros analicemos la variación de entropía de ese sistema, sabiendo que nada escapaba hacia los alrededores, era suficiente como para entender o para analizar si un proceso era reversible, irreversible o imposible. De vuelta, para ver esto, si nosotros entendemos como la variación de entropía del universo, como la sumatoria de la variación de entropía del sistema que estamos analizando, que puede ser, como lo va a ser en la mayoría de los casos, un sistema compuesto por varios subsistemas, más la variación de entropía de los alrededores. Si nosotros, si nosotros a ese sistema o a ese conjunto de subsistemas lo aislábamos, ¿sí?, estábamos seguros de que este término de variación de entropía de los alrededores era igual a cero. Por lo tanto, si estudiamos la variación de entropía de un sistema que está aislado, ya entendemos que estamos analizando la variación de entropía de este universo. Y ahí sí podíamos decir o asegurar que si la variación de entropía del sistema está aislado, entonces, con lo cual estoy seguro que no tengo variación de entropía en los alrededores, si la variación de entropía de ese sistema era mayor que cero, el sistema estaba realizando un proceso que es irreversible. ¿Sí? Eso es lo que nos plantea el segundo postulado de termodinámica, o el segundo postulado. Cuando digo segundo postulado, ustedes probablemente no lo pueden directamente referenciar al segundo principio de la termodinámica. Es lo mismo, solo que cuando uno hace el análisis de esa hipersuperficie que yo le expliqué en la clase pasada, ahí uno concluye, digamos, por el hecho de que si yo voy haciendo evolucionar ese sistema por sucesivos estados de equilibrio, el estado de equilibrio siguiente en el proceso tenía que tener una entropía mayor o al menos igual que el anterior. Entonces ahí es donde podemos nosotros concluir que la variación de entropía de ese sistema va en aumento a medida que va procesando, o a lo sumo se mantiene constante. Lo que no puede ser es que
el estado de equilibrio siguiente, subsiguiente dentro de un proceso que se llevaba a cabo en forma cuasistática para garantizar que estaba en un estado de equilibrio, lo que no podía suceder es que la variación, que la entropía del estado de equilibrio siguiente sea menor que la anterior. ¿Está? Por eso, es la única parte que me interesa que les quede claro de las hipersuperficies. Después vuelvan a releerlo en el Calen, estudienlo tranquilo, pensando esto. Pero de todo eso lo que les tiene que quedar es que si la variación de entropía de un sistema que está aislado, y acá es importante de vuelta, que esté aislado para estar seguro que en los alrededores no cambia la entropía porque no hay intercambio de energía, entonces ahí yo digo, che, la variación de entropía de este sistema es mayor que cero, el proceso es irreversible. Si la variación de entropía de ese sistema que está evolucionando, ¿sí?, es igual a cero, ahí sí decimos que el proceso es reversible, en donde yo podía volver al estado inicial simplemente restituyendo los vínculos, las ligaduras internas, pero si la variación de entropía de ese sistema aislado, ¿sí?, me da menor que cero, el proceso es imposible. O sea, no se admite que suceda eso. ¿Está? Este es, digamos, el concepto que a mí me interesa que ustedes retengan. ¿Está? Que para que yo analice solamente la variación de entropía del sistema, reitero, ese sistema tiene que estar aislado. Si no, tengo que ir a analizar el universo. Porque el conjunto sistema más alrededores sí está aislado. ¿Me entienden? Porque uno presupone que más allá del sistema de su alrededor no hay nada. ¿Está? Es una forma abstracta de asegurarme eso, de digo, aíslo el sistema, punto. No sale nada para los alrededores. Entonces, estoy seguro que la variación de entropía de ese sistema es igual a la variación de entropía del universo. ¿Está? Y ahí sí aplico estos criterios. ¿Sí? Si la variación de entropía del sistema es mayor que cero, el proceso es irreversible. Si la variación de entropía del proceso que sufre ese sistema es igual a cero, es reversible, y si la variación de entropía del sistema es menor que cero, ese proceso no puede llevarse a cabo espontáneamente. ¿Está? Bien, entendiendo esto, y acá, si quieren, hago una pausa para estar seguro de que todos ustedes están entendiendo eso, sí podemos empezar a hacer algunos análisis que ya hemos avanzado la clase pasada, que voy a repetir ahora, para después concluir en el tema del día de hoy, que es máquinas térmicas. ¿Está? Vuelvo a preguntar, ¿entendieron todo esto que estamos hablando ahora? Y si no, lo vuelvo a repetir. ¿Estamos? Me dice, ¿por qué nunca la variación de entropía puede ser menor que cero? Porque si es la del sistema aislado, si es la del sistema aislado, estaría violando el segundo postulado. Por eso la variación de entropía no puede ser menor que cero. ¿Por qué? Porque yo lo estoy dejando evolucionar al sistema, liberando algunas restricciones, y se entiende de que el nuevo estado de equilibrio, porque yo liberé restricciones, tiene que tener, para que sea un máximo, si no, no estaría en presencia de un máximo. ¿Sí? Para que sea un máximo, tiene que ser mayor que cero o eventualmente igual a cero. Eso significa que tenga la misma entropía que el estado de equilibrio anterior. ¿Está? De vuelta, imaginémonos de que yo tengo un sistema, un pistón con un gas adentro, como lo habíamos dicho anteriormente, yo le saco una de las pesitas, o sea, libero una de las restricciones anteriores, y dejo evolucionar. Al dejar evolucionar, al hacer eso y dejarlo evolucionar, ese nuevo sistema que está sucediendo en forma espontánea, para que se siga cumpliendo de que la función entropía es un máximo en el equilibrio, tiene que ser mayor o al menos igual que el estado de equilibrio anterior. ¿Está? Eso es lo que me está asegurando el segundo postulado o el segundo principio de la termodinámica clásica. Ustedes vieron que el segundo principio de la termodinámica clásica decía la entropía del universo siempre va en aumento.
¿sí? Entonces, esa es la razón por la cual la variación de entropía no puede ser menor que cero en un proceso que evoluciona aislado en forma espontánea. ¿Se entiende? A ver, probablemente el ejemplo del pistón y del gas no sea del todo exacto porque yo estoy intercambiando un trabajo entre el gas y sus alrededores. Pero simplemente para que ustedes visualicen, si yo dejo que el sistema evolucione espontáneamente, el nuevo estado de equilibrio, después de dejarlo que evolucione, tiene que tener una entropía mayor que la anterior. Porque si no va violando el principio de que la entropía es su máximo. ¿Se entendió? Entonces, esa es la razón por la cual un sistema no puede evolucionar espontáneamente hacia un estado de menor entropía. ¿Sí? Para que evolucione un sistema hacia un estado de menor entropía, le tengo que acoplar otro para que revierta esa situación. ¿Está? Esa es la parte conceptual que necesito que entienda. Una vez que ustedes aceptan esto, empezamos a hacer los análisis que habíamos ya hablado en la clase anterior. ¿Se entendió? Bien. A ver, sabiendo esto, vamos a nuestro famoso ejemplo ya famoso, yo supongo que famoso, de que si yo quiero convertir una corriente de trabajo totalmente en calor. Intuitivamente, ustedes dijeron que sí, que podía convertir una corriente de energía que está transfiriendo en forma de trabajo, la puedo pasar 100% al calor. Y habíamos puesto como ejemplo, por ejemplo, una estufa eléctrica, en donde yo tenía trabajo eléctrico, o sea, energía que se está transfiriendo en forma de trabajo eléctrico, una corriente de energía eléctrica, ¿sí? Si la puedo convertir totalmente en calor. Sí, la estufa cuarzo es eso. ¿Sí? Pongo una resistencia que haga que resista, valga la redundancia, al paso de la corriente y la energía se disipe totalmente en forma de calor, que es el principio de funcionamiento de una estufa cuarzo. ¿Está? Ahora, si nosotros queremos analizar, permítanme, voy a copiar algo, esto que estoy haciendo simplemente para no tener que hacer mis mamarrachos de estudio. No, acá no lo tengo, espérenme. Denme un segundito. Ahí está. Si yo acá tengo este sistema, lo vamos a entrar a definir dentro de un ratito, no se asusten. Este sistema que se llama FTR, que es fuente de trabajo reversible. Este sistema lo único que puede intercambiar es energía en forma de trabajo. ¿Sí? Entonces, yo lo que le estoy proponiendo es, analicemos qué ocurre si yo a partir de esto, ¿sí? Si yo tengo una corriente de energía que sale en forma de trabajo, acá hago la flechita, ¿sí? Y les digo, esto es un trabajo disponible. Entonces yo digo, acá yo tengo una corriente disponible de trabajo y quiero convertir toda esta corriente de trabajo en forma de calor. Entonces, acá lo entro a un subsistema que después vamos a analizar qué es, ¿sí? Y de allí me sale una corriente resultante de este trabajo que me convierte todo ese trabajo en calor y que va a parar a una fuente de calor. Ya vamos a definir qué fuente de calor y qué fuente de trabajo reversible. En 2 o 3 diapositivas más vamos a saber, vamos a definir bien qué es una fuente caliente y qué es una fuente de trabajo reversible. ¿Sí? Entonces, yo lo que estoy proponiendo es analizar a la luz de lo que ya estudiamos en termodinámica, si es cierto, como habíamos hablado, que puedo convertir todo este trabajo en calor. Yo acá tengo dos subsistemas, un subsistema que me entrega solamente trabajo y el otro subsistema que intercambia solamente calor, en este caso recibiéndolo. Siempre, por lo que hablábamos hace un ratito, aislamos todo esto,
para estar seguro que no tengo ningún intercambio que se me escape hacia afuera o que me entre desde afuera, y yo pueda analizar solamente este sistema y hacer el análisis cualitativo de las variaciones de entropía. Un sistema que intercambia solamente trabajo, claramente no sufre una variación de entropía, ¿sí? Porque no hay calor en el medio. Ustedes recuerden que la habíamos definido, la variación de entropía, como el calor intercambiado sobre la temperatura a la cual se hace ese intercambio. Acá, en el caso de estudiar esta corriente, mejor dicho, la variación de entropía de esta fuente, de esta que está aquí, no quiero escribir esta que está acá, no estoy intercambiando calor, por lo tanto no tiene variación de entropía. Entonces, esta fuente tiene variación de entropía, le pongo FTR, siempre igual a 0. Porque no hay intercambio de energía en forma de calor. ¿Está? Ahora, veamos qué pasa con la fuente caliente, que es la que recibe el calor que se transformó, que es el resultado de transformar todo el trabajo ese en calor. ¿Sí? Esta fuente, ¿cómo sería la variación de entropía de esta fuente? La variación de entropía de la fuente caliente sería el calor QC que está recibiendo sobre la temperatura de la fuente esa, que la llamaremos TC. Como el calor, ese calor QC, está entrando a la fuente, sabemos que ese calor es positivo. Por lo tanto, la variación de entropía de la fuente caliente es mayor que 0, ya que la temperatura siempre es positiva. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la variación de entropía del sistema este? La variación de entropía de este sistema es el sistema compuesto es la variación de entropía de la fuente caliente más la variación de entropía de la fuente de trabajo reversible, que ya dijimos que vale 0. Por lo tanto, la variación de entropía del sistema es mayor que 0. Si la variación de entropía de ese sistema es mayor que 0, el proceso será irreversible, de acuerdo a este criterio, ¿sí? Será irreversible, pero perfectamente posible. De hecho, el 99,99% de los procesos responden a esto. ¿Está? Entonces, desde el punto de vista de la termodinámica, ¿es posible que convertir toda una corriente de trabajo en calor? Sí. Sí, es posible. ¿Está? Esto sí se puede. Será irreversible, pero sí se puede. Ahora, ¿sí? Yo voy a duplicar esta página. Ahora, veamos la inversa. La dupliqué, pero no me duplicó la fuente caliente. Espérame un segundito. Ahí está. Ahora, ¿qué es lo que yo planteo? Veamos la inversa, la que también discutimos un montón de tiempo en la clase pasada. Si yo puedo, teniendo una corriente de energía que se está transfiriendo en forma de calor, ¿sí? Si la puedo convertir totalmente en trabajo, por más perfecta que sea la máquina que me está haciendo eso. Veamos qué ocurre en ese caso. Borro las cosas que ahora... Lo que yo le estoy diciendo, este es un nuevo análisis. Lo que yo le estoy diciendo es, ahora, el sentido de esta corriente ahora va así.
y a partir de allí yo quiero obtener trabajo. Entonces, yo lo que quiero es convertir todo este calor que sale de la fuente caliente, quiero convertirlo completamente en trabajo. ¿Está? Y quiero ver qué pasa en ese caso. Se sigue cumpliendo que la fuente de trabajo reversible tiene una variación de entropía igual a cero. Es decir, esta fuente, si ustedes analizan este subsistema, solamente intercambia energía en forma de trabajo, con lo cual no sufre variación de entropía. ¿Estamos? Entonces, ¿cuál es la variación de entropía de la fuente caliente en esta situación? La variación de entropía de la fuente en esta situación será de la fuente caliente, sigue siendo el calor que intercambia sobre la temperatura de la fuente caliente. ¿Está? Que puede o no ser constante, ya lo analizaremos a eso. Pero sí sabemos de que la temperatura acá, independientemente si es un valor constante o no, siempre es mayor que cero. Y el calor en este caso está saliendo. Este calor sale de la fuente. Por lo tanto, sabemos que es un calor negativo. Por lo tanto, la variación de entropía de la fuente caliente es menor que cero. ¿Sí? Ahora, si es menor que cero, siguiendo el mismo análisis que hicimos anteriormente, la variación de entropía del sistema es igual a la variación de entropía de la fuente caliente más la variación de entropía de la fuente, de entropía de la fuente de trabajo reversible, ¿sí? Esta sigue valiendo cero. Esta ahora es menor que cero. Por lo tanto, la variación de entropía del sistema y por lo tanto del universo, porque el sistema está aislado, es menor que cero. O sea, este es un proceso que es imposible. Así como está planteado, es imposible. Yo no puedo transformar una corriente de energía en forma de calor, no la puedo transformar totalmente en trabajo. ¿Está? Eso quiero que les quede claro. Vuelvo a parar un poquito acá y pregunto si entendieron eso. ¿Todos entendieron? ¿No hay duda? La sumatoria daría menos cero, no da menos cero, da menor que cero. Si eso es lo que quisiste poner, sí, por eso es imposible. Le estoy contestando a Gastón Mendoza. La sumatoria de los dos, que es lo que nosotros estamos haciendo acá, esa sumatoria da menor que cero. ¿Por qué? Porque la única fuente que cambia su entropía tiene una entropía que es negativa, tiene una variación de entropía que es negativa, perdón. Al tener una variación de entropía que es negativa, la sumatoria de todas las entropías que componen mi sistema me da menor que cero, como todo mi sistema está aislado, es la variación de entropía del universo. Por lo tanto, estoy diciendo que la variación de entropía del universo es menor que cero. Y eso, según el segundo principio, es imposible. No hay forma que yo pueda transformar toda la corriente de trabajo, toda la corriente de calor en trabajo. No hay manera. ¿Está? Fíjense, y hago un paréntesis, y voy a decir esto para confundirlos un poquito más, que si yo pudiese, a ver, está demostrado, y ustedes ya lo han visto y me han asegurado que así es, que yo puedo transformar todo el trabajo en calor. El 100% del trabajo lo puedo transformar en calor, eso sí. Si yo pudiese transformar el 100% de calor en trabajo, yo estaría en presencia de una máquina de movimiento perpetuo. ¿Por qué? Porque transformo todo el trabajo en calor, después vuelvo a poner, a transformar todo ese calor en trabajo, y después vuelvo de vuelta del trabajo en calor, y así
eternamente, ya que estoy transformando siempre el 100%. ¿Sí? Esta es una de las razones por las cuales se dice de que la máquina del movimiento perpetuo no existe. ¿Está? Porque yo puedo acoplar a esta máquina que acabamos de ver aquí, puedo acoplar esta anterior. ¿Sí? Tengo trabajo, lo transformo todo en calor. Ahora lo conecto a esa fuente caliente que tiene calor, energía en forma de calor para entregar. Lo conecto a esta, transformo 100% en trabajo y así voy acoplando eternamente una con otra y listo, ya está. La dejo la máquina esa funcionando eternamente sin que tenga pérdida de ningún tipo. Eso no se puede. ¿Sí? El tema es que cada vez que yo tenga una corriente de trabajo, de energía en forma de calor, algo de ese calor lo voy a perder, no voy a poder transformarlo totalmente en trabajo. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver ahora. ¿Sí? A ver, vuelvo a duplicar esta pantalla, a ver si me permite duplicar la pantalla entera. No sé por qué me borra la fuente caliente, la vuelvo a copiar. Ahí. Bueno, ahora fíjense. Esto es ¿se me cayó el mundo acá? ¿No puedo hacer nada? No, sí puedo hacer. Sí puedo hacer. ¿Qué puedo hacer? Voy a borrar esto para después volver a hacer el análisis. ¿Sí? Ya sé que no puedo transformar el 100% porque el proceso es imposible. ¿Sí? Si no puedo transformar el 100%, voy a ver qué alternativas tengo. Bueno, perfecto. Una solución bien ingenieril, ¿sí?, sería de que yo habilite otra fuente que me intercambie solamente calor. Otra fuente que me intercambie solamente calor. A la que le voy a llamar fuente fría. Dentro de un ratito, minutos más, voy a definir esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si yo meto otro subsistema dentro de mi sistema y sigo manteniendo la aislación en este nuevo? Qué desastre esto, por Dios. Sigo manteniendo todos mis subsistemas aislados, así, y digo, ok, así no puedo porque tengo una variación de entropía total del sistema, la tengo negativa, la total, entonces es imposible. Entonces yo sugiero que parte del calor que sale de esa fuente caliente, mandarla a otro subsistema, así, ¿sí? Y mando parte de ese calor, que ahora ese calor lo voy a llamar QF. ¿Para qué? Porque fíjense que esta fuente está a una temperatura distinta de la fuente caliente. Esta estaba TC, esta la llamaremos TF, ¿sí? ¿Y qué logro con esto? Tener un subsistema que aumenta su entropía. ¿Por qué va a aumentar la entropía del subsistema ese nuevo que acabo de poner? Porque está recibiendo calor. Está recibiendo calor. Entonces, la variación de entropía de esta fuente fría, va a ser mayor que cero. ¿Cuánto mayor que cero respecto a la negativa que era la fuente caliente? Hablemos en valor absoluto, para no hacernos líos. La fuente caliente, en este caso, tenía una variación de entropía que era negativa, con un cierto valor absoluto. ¿Sí? Ahora, a la fuente fría, al mandarle parte de ese calor, le estoy provocando un aumento de entropía en la fuente fría. En esta fuente fría. ¿Sí? Entonces, vuelvo a hacer el cálculo.
Ya me olvido de que la fuente de trabajo reversible es igual a 0, entonces ya no la contemplo para no hacer lío. ¿Cómo sería la variación de entropía del sistema en este caso? La variación de entropía del sistema sería variación de entropía de la fuente caliente más variación de entropía de la fuente fría. Tanto la fuente caliente como la fuente fría responden a esta fórmula, cada una con su signo. La de la fuente caliente ya sabemos que es menor que 0, y la variación de entropía de la fuente fría va a ser mayor que 0. ¿Por qué estoy seguro que va a ser mayor que 0? Porque está recibiendo calor. ¿Está? Ahora, obviamente, al introducir este nuevo subsistema, lo que yo estoy haciendo es buscar de ir compensando la variación de entropía negativa que tenía la fuente caliente, sumándole una fuente que aumente esa entropía. ¿Sí? Entonces, yo tengo que ir entregando parte de ese calor a la fuente fría para que me vaya aumentando esa entropía, para que en el mejor de los casos, esa variación de entropía del sistema, me dé por lo menos igual a 0. Ahora, ¿de qué va a depender? ¿De qué va a depender cuánto calor tengo que mandar yo a la fuente fría? A ver si se dan cuenta de esto. Si se dan cuenta de esto, entendieron el tema. ¿Cuánto calor? Vuelvo a preguntar, ¿cuánto calor yo tengo que mandar a la fuente fría para que mínimamente me compense en valor absoluto? Digo en valor absoluto, pues ya sabemos que uno es positivo y el otro es negativo. ¿Sí? ¿Cuánto calor tengo que mandar a esa fuente fría para que mínimamente me respete que la variación de entropía total del sistema sea igual a 0? ¿De qué va a depender cuánto calor? ¿Qué se les ocurre? Miren las definiciones. Para que les quede más claro, la variación de entropía de la fuente caliente la voy a escribir aquí. La voy a poner, a ver, voy a borrar un poquito mi aislación. La voy a poner de esta forma. Menos valor absoluto de dQc sobre Tc. Así no les queda duda. Y la variación de entropía de la fuente fría, la voy a escribir acá abajo, de la fuente fría es más valor absoluto de dQf sobre Tf. Entonces, si yo estoy parado en este punto mágico del centro, en este que está aquí, que todavía no sé qué es y ya después lo estudiaremos, ¿sí? Si yo estoy parado ahí y digo, ok, primero no mando nada, no se puede porque me da variación de entropía del sistema, menor que 0, imposible. Después digo, bueno, listo, mando una parte del calor que recibe ese punto, lo mando a la fuente fría. ¿Para qué? Para compensar la variación de entropía del sistema, ya que la fuente fría seguro va a tener una variación de entropía mayor que 0. ¿Por qué seguro? Porque está recibiendo calor. ¿Sí? A ver, mando un cacho, del 100% mando un 30% para allá. Vuelvo a hacer el análisis de variaciones de entropía y me doy que todavía la del sistema total me sigue dando menor que 0. Bueno, mando un poquito más, hasta que mínimamente logre esto. Una variación de entropía del sistema igual a 0. ¿Sí? ¿De qué va a depender esa cantidad de calor que yo tengo que mandar a la fuente fría? De la temperatura. De las temperaturas. Es correcto, es de la temperatura, pero de las dos. De la temperatura de la fuente caliente y de la temperatura de la fuente fría. Cuanto mayor sea la diferencia, y lo vamos a estudiar en un ratito bien esto, cuanto mayor sea la diferencia de temperaturas entre la fuente caliente y la fuente fría, menor es la cantidad de calor que yo tengo que mandar a la fuente fría para compensar esa variación de entropía. Veamos qué dice el chat. De la temperatura. Correcto.
¿Sí? ¿Lo ven? Claro, ahora lo vamos a poner todo esto primero en fórmula y después en números. Pero básicamente esa es la idea de cómo opera lo que vamos a definir un ratito en una máquina térmica. ¿Sí? Yo ya estoy seguro que no puedo transformar todo el calor en trabajo. ¿Por qué? Porque me daría que mi sistema total, que está aislado, me daría que tiene una variación de entropía del universo menor que cero. Proceso imposible. El segundo principio no me lo permite. ¿Está? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que buscar de compensar esa variación de entropía negativa. ¿Cómo? Meto un nuevo subsistema que tiene que estar a una temperatura más baja que la fuente que yo tengo. ¿Por qué tiene que estar a una temperatura más baja? Porque si no, no podría mandar calor ahí. ¿Está? Bien, perfecto. ¿Cuánto calor tengo que mandar a la fuente fría, que va a aumentar su entropía porque está recibiendo calor? ¿Cuánto para compensar? Y yo lo que tengo que ir haciendo es ir viendo la sumatoria de las entropías hasta que en un momento dado deje de ser menor que cero y por lo menos sea igual a cero. ¿Está? ¿De qué va a depender eso? Y de las temperaturas, porque la variación de entropía, la variación de entropía va a ser, es por definición calor sobre temperatura. ¿Está? Yo le hago una pregunta. Voy a volver a duplicar esta pantalla. Ahí está. Yo le hago una pregunta. Fíjense si hacemos lo siguiente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y voy a borrar acá todas mis anotaciones. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo quiero hacer lo siguiente? ¿Cómo hago el mismo análisis, pero ahora no tengo la fuente de trabajo reversible? No la tengo. Tengo solamente fuente caliente y fuente fría. Y como siempre, esto, perdonen que sea insistente en esto, pero esto sigue estando aislado. Entonces yo lo que digo es, a ver, hagamos el análisis de si yo puedo tener un flujo de fuente caliente a fuente fría, solo, que pongo en contacto dos cuerpos que intercambian únicamente calor, eso es lo que estaría haciendo ahora, no obtengo trabajo de ese flujo, y lo dejo transferir entre uno y otro. Parto de la base que para que eso ocurra, la temperatura de la fuente caliente tiene que ser mayor que la fuente fría. O sea, TC tiene que ser mayor que TF. ¿Sí? Entonces, saco un cierto calor de aquí, acá voy a mi punto, que lo voy a hacer en otro color para diferenciarlo bien, ¿sí? Y mando, perdón, este calor, que llamo QC, ¿sí? Mando el mismo calor a la fuente fría. ¿En dónde? Acá yo sé que el valor absoluto de QC es igual al valor absoluto de QF, ya que no va calor para ningún otro lado. Es como que hiciese un balance de energía en este punto. Voy a cambiar de color para no confundirlos. ¿Sí? Es como que yo estoy haciendo un balance de energía aquí. El balance de energía que hay, tengo un calor QC que es igual al calor QF. ¿Sí? Lo puse en valor absoluto. Lo correcto que yo tendría que decir es que, escrito en forma algebraica, esto mismo es que dQC es igual a menos dQF. ¿Está? Son iguales en valor absoluto, pero de distintos signos. Porque uno sale de la fuente caliente y el otro entra a la fuente fría. Ahora, balance de entropía. No es balance. Digamos, cálculo sumatorio de entropías.
¿sí? Variación de entropía de la fuente caliente más la variación de entropía de la fuente fría, ¿cómo la calculo yo? Ahora, eso tenemos que evaluar. Es dQc sobre Tc, ¿sí? Más dQf sobre Tf. Pero estos dos, o sea, si lo quieren, yo puedo poner dQc, esto, aunque yo me olvide, siempre tengan presente que son inexactas, ¿no? dQc sobre Tc es igual a menos dQf sobre Tf. ¿Está? Ahora, yo sé que el valor absoluto de QC es igual al valor del absoluto de QF. Este término es menor que 0, ya que sale de la fuente caliente. Y este término, completo con signo menos y todo adelante, es mayor que 0. Si el valor de QC es igual al valor de QF, ¿sí? Y TC es mayor que TF, pero está en el denominador, ¿cuál de los dos términos tiene mayor preponderancia? ¿Cuál es más alto en valor absoluto? El de la fuente fría. Porque TF es menor que TC. Por ende, este proceso me da que la variación de entropía del sistema en este proceso, seguro, es mayor que 0. ¿En qué caso sería igual a 0? Si yo sé que QC es igual a QF, sería igual a 0 si TC es igual a TF, que sería el caso de un proceso reversible. ¿Se entiende? ¿Les queda claro? Profe, ¿sería igual a 0 cuando las temperaturas son iguales? Claro, porque los calores son iguales. Bien. Esta es la parte que no me gusta de las clases virtuales. O sea, no les puedo ver la cara a ver si entienden o no entienden. ¿Sí? Entonces, no sé si están callados o callados en el chat o en el coso, porque no entendieron nada. Uno cuando los ve, puede repetir, ya voy a repetir. Uno cuando los ve sabe si entienden o no entienden, o por lo menos acá veo nombres nada más, veo títulos, y no sé si ya tienen clara. Vuelvo a repetir, porque me interesa mucho que esto se entienda. Yo lo que tengo que hacer es, estoy haciendo análisis cualitativo, perdón, ¿no? O sea, solamente haciendo análisis de signo de las variaciones de entropía. ¿Sí? A ver, sabemos de que si yo pongo en contacto una fuente caliente con una fuente fría, ¿sí? Va a fluir energía, y dejo que ocurra un proceso donde fluye energía en forma de calor, yo sé que va a pasar calor de la fuente caliente a la fuente fría. Es un hecho que todo el mundo la tiene clara. ¿Está bien? Bien. Todo el calor que sale de un cuerpo entra al otro. Está bien, está claro. La cantidad de energía que se transfiere de un cuerpo que sale de uno y entra al otro es la misma. Está bien. Ahora, lo analicemos desde el punto de vista entrópico. ¿Sí? La variación de la fuente caliente, que es esta que está aquí, la variación de entropía de la fuente caliente, este término, cuando yo lo ponga en números, me va a dar menor que 0. ¿Por qué? Porque el calor sale. Convención egoísta de Planck, si sale calor, es negativo. La temperatura siempre es positiva, listo. Ese término es menor que 0. El otro término, el de la fuente fría, si yo lo miro, es este. Entonces, ya estamos seguros que este es negativo. Este entra, el mismo calor que salió del otro lado, le entra a la fuente fría. Y como las temperaturas siempre son positivas, este término, así es, positivo. ¿Está? Entonces, ¿cuál de los dos tiene mayor valor absoluto?
sabiendo que la temperatura de la fuente fría es menor que la de la fuente caliente. En valor absoluto va a ser mayor el de la fuente fría, la que tiene variación de entropía positiva. ¿Por qué? Porque está dividiendo por un número más chico, que es la temperatura de la fuente fría. Porque sabemos que la temperatura de la fuente caliente es mayor que de la fuente fría. Por lo tanto, esto que está acá, que acabamos de escribir aquí, esto es la variación de entropía del sistema, que está aislado. Por lo tanto, me va a dar que la variación de entropía de este sistema es mayor que cero. ¿Es un proceso irreversible? Claramente sí. Que yo haga pasar energía de un cuerpo caliente a un cuerpo que está más frío, es irreversible. ¿Sí? Y de hecho, en este análisis cualitativo estoy demostrando que es irreversible. ¿Puede llegar a ser reversible? Sí, cuando las temperaturas sean iguales, ya que los calores son iguales. De distintos signos, pero iguales. En valor absoluto. Entonces, ustedes pueden decir, epa, pero si yo tengo temperaturas iguales, ya no va a haber flujo de calor. Es correcto. Es como que el proceso reversible en este caso es muy difícil de alcanzar. Es un problema de límite. ¿Sí? Va a ser reversible, la variación de entropía del sistema va a ser igual a cero cuando en el límite temperatura de la fuente caliente tiende a ser igual a la temperatura de la fuente fría. ¿Se entendió ahora? Pueden decir, sí, profe, le entiendo. No, profe, no entiendo nada. Díganme algo, un sí, un no, algo. Sí, sí, profe, se entiende, sí, se entiende. Bueno, ahora se entendió mejor. Tranqui, dice, estoy tranquilo. Estoy tranquilo. No sé por qué piensan que estoy nervioso cuando ustedes no me contestan. Bueno, bien. Bien, es importante que entiendan esto porque ahora lo que vamos a hacer es analizar, vuelvo a alguna de mis páginas anteriores, esta. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a hablar de este punto que es lo que se llama una máquina térmica. En realidad, máquina térmica es todo el conjunto, fuente caliente, fuente fría, fuente. Pero ahora vamos a analizar esto, que es ya, digamos, de manera un poquito más formal, cómo se tiene que hacer un análisis de lo que se llama máquina térmica. Me ponen acá, Mazo, ¿puede explicar el gráfico? ¿Cuál gráfico? Esto a Saúl Cruz. ¿Cuál gráfico quieren que explique? Esto. Si yo en el ejemplo anterior igualo a cero las entropías, voy a concluir que si los calores son iguales, las temperaturas tienen que ser iguales. No hay otra. Bueno, a ver. Déjenme avanzar un poquitito más, a ver si vamos aclarando esto. Lo que yo voy a hacer ahora es formalizar esto que acabamos de decir. ¿Sí? Para entrar de lleno a esto, a máquinas térmicas. ¿Sí? Primero voy a definir lo que son focos y fuentes de calor, que recién hablábamos, que son subsistemas, ¿sí? Que intercambian, tanto la fuente caliente como la fuente fría son lo que se llama focos o fuentes de calor, que tienen la siguiente característica. Tienen una pared rígida e impermeable, o sea que solamente intercambian energía en forma de calor. ¿Estamos? Tanto la fuente fría como la fuente caliente. La pared es rígida e impermeable. Solamente va a intercambiar energía en forma de calor. Y tienen una propiedad que es la que se llama tiempo de relajación. El tiempo de relajación es el tiempo que tarda un sistema en reacomodarse después de una perturbación. El tiempo de relajación, vuelvo a repetir, es el tiempo que tarda cualquier sistema en reacomodarse después de una perturbación. Es decir,
A ver, lo veamos desde el punto de vista físico. Yo tengo un estanque con agua, chiquito, un tanquecito con agua. ¿Sí? El agua está quietita, tranquila. De repente le pego un golpe a la pared del tanque y veo que el agua se agita. ¿Sí? Yo puedo definir el tiempo de relajación de ese sistema, el tiempo que transcurre entre que yo golpeé las paredes del tanque y el tanque volvió a estar en su posición de agua quieta. ¿Sí? Entonces, ese es un tiempo de relajación de cualquier subsistema. En cuanto, digamos, ¿cuánto tiempo tarda en reponerse a una perturbación que tuvo? Puntual. Bueno, las fuentes de calor están caracterizadas por tener tiempos de relajaciones muy cortos, o sea, que rápidamente se ajustan, vuelven a recuperarse de una perturbación que ocurre. A ver, la fuente de calor más clásica y típica que conocemos es la atmósfera. ¿Sí? El hecho que yo encienda un fósforo, prenda este encendedor, no le voy a cambiar la temperatura a la atmósfera. Por el solo hecho de que yo prendí un fósforo o no. ¿Por qué no lo voy a cambiar? Porque, obviamente, porque el tamaño es tan grande que, bueno, justamente el tamaño es tan grande que hace que tenga un tiempo de relajación corto, se acomoda rápidamente a esa perturbación. ¿Sí? Van a ver dentro de poquito, y cuando hagan problemas, de que hay sistemas que no tienen esa condición. Que el hecho que yo le saque calor o le entregue calor va a hacer que su temperatura cambie. El análisis va a ser exactamente el mismo, se le va a complicar matemáticamente no va la cosa, pero es exactamente lo mismo. ¿Está? Bien, la fuente de trabajo reversible es un sistema que solamente me va a intercambiar trabajo. Entonces, yo puedo decir que la fuente de trabajo reversible tiene una pared que es adiabática, o sea, no va a poder intercambiar calor, porque sus paredes son adiabáticas, y son impermeables. O sea, no va a intercambiar masa tampoco. ¿Está? Y tiene tiempo de relajación corto. Y además, ¿por qué le pongo la palabra reversible? Trabajo reversible. Para estar seguro que no tiene variaciones de entropía internas, de que no hay adentro rozamientos en esa fuente que me generen un aumento de entropía. Porque si ocurre eso, se va al diablo mi análisis de variaciones de entropía, debido a transferencias de calor. ¿Entienden? Si yo no aseguro que sea reversible esa fuente de trabajo, ¿sí? No le puedo poner variación de entropía igual a 0, porque por rozamiento interno puede haber una degradación de esa fuente, desde el punto de vista energético. ¿Está? Me aseguro poniéndole que es reversible. Listo. No hay variación de entropía en la fuente de trabajo. ¿Está? Bueno, una vez que entendimos esto, me voy al siguiente gráfico, que ya lo estuvimos viendo hace un ratito. ¿Sí? Ahora yo tengo una fuente caliente, ¿sí? Que me va a entregar energía en forma de calor. ¿Está? Yo la voy a poner aquí y digo, esta fuente me va a entregar calor. Ahí está. ¿Sí? Me va a entregar un calor QC. O si quiere, para ser más riguroso, diferencial de QC. ¿Sí? Para que yo después pueda integrar. Esta fuente, por ahora, va a estar a una temperatura TC. Esa TC puede ser constante o variable, no importa. ¿Sí? Bien. A partir de esa corriente de energía en forma de calor, yo voy a obtener una cierta cantidad de trabajo, no el 100% porque ya hemos visto que no se puede, ¿sí? Una cierta cantidad de trabajo, y una parte de ese calor QC voy a tener que necesariamente transferir a la fuente fría.
Entonces, acá tengo un diferencial de trabajo y acá tengo un diferencial de QF. Vuelvo a reiterar, lo escribo en forma diferencial para después escribir directamente las ecuaciones diferenciales. Bien, y ahora quiero que me entiendan una sola cosita, para entrar en el análisis. ¿A mí qué me interesa? Yo tengo una corriente, tengo la fuente caliente, la tengo. Quiero esa fuente caliente que me dé calor para yo convertir en trabajo. ¿Qué es lo que pretendo con esa entrega de calor por parte de la fuente caliente? Pretendo convertir en trabajo. O sea, mi objetivo es obtener trabajo. ¿Está? El mayor que pueda. ¿Sí? Acá me estoy olvidando de que la fuente fría está a una TF. ¿Está? Quiero obtener la mayor cantidad de trabajo que pueda. Bueno, entonces, voy a definir la eficiencia de eso que quiero como el trabajo que obtengo sobre el calor que doy. Esta es una forma muy genérica, no muy genérica, es la forma de definir eficiencia que surge de una definición genérica. Yo siempre en ingeniería lo que voy a buscar es, te doy esto para obtener esto. Vale hasta en términos económicos, si quieren. Yo pongo plata en el banco en un plazo fijo para obtener un cierto interés. ¿Sí? Una cierta cantidad de plata adicional. Entonces, el rendimiento de mi plazo fijo va a ser la cantidad de plata que obtengo sobre la cantidad de plata que puse. ¿Sí? Entonces, cada vez que yo defina eficiencia o rendimiento o coeficiente performance es lo que obtengo a partir de lo que doy. Eso no se olvide. ¿Sí? Lo voy a escribir en este que estábamos acá. Entonces, eficiencia o rendimiento. Después vamos a ver por qué a uno se llama eficiencia, a otro rendimiento, o coeficiente de performance. Coeficiente de performance. Como verán, no tuve buenas notas en mi curso de caligrafía, ¿no? Cualquiera de esto es lo que obtengo o lo que quiero obtener, ¿sí? Respecto a lo que puse. En el caso de una máquina térmica, yo lo que estoy queriendo es obtener trabajo a partir del calor que me está dándome una máquina, una fuente de calor. O sea, pongo el calor de una fuente de calor. Y yo quiero obtener trabajo. Entonces, defino la eficiencia como el trabajo que obtengo a partir de ese calor que usé. Fíjense que yo estoy poniendo en forma algebraica acá. No hablo en valor absoluto, sino en forma algebraica. Y que tanto QC como trabajo tienen signos distintos. Uno sale de la fuente caliente, el trabajo entra a la fuente de trabajo reversible. Por lo tanto, transformación que poner un signo menos acá para que este número de eficiencia sea una eficiencia positiva. ¿Está? Bien. ¿Cómo resuelvo esto? De la siguiente forma. Yo voy a plantear dos ecuaciones, que en todos los casos y en todos los problemas siempre esas ecuaciones son las mismas. La primera es un balance de energía. La primera ecuación es un balance de energía, en donde yo digo, ¿cuáles son las corrientes de energía que tengo acá puestas en juego? Digo que dQc más dQf más el trabajo que se pone en juego tiene que ser igual a 0. Lo estoy poniendo en forma algebraica. ¿Sí? dQc será negativo, dQf es positivo, estoy parándome en cada uno de los subsistemas, y dW es positivo.
pero lo escribo en forma algebraica. Esto es el balance de energía. ¿Está? Bien. Y si a mí me interesa obtener la mayor cantidad de trabajo posible, en función de lo que yo le había explicado recién, tenemos que asegurar que por lo menos, ¿sí?, la variación de entropía del sistema sea igual a 0. Por lo menos. Si es mayor que 0, voy a estar mandando más calor a la fuente fría y obteniendo menos trabajo. Si yo quiero maximizar ese trabajo, la variación de entropía de ese sistema tiene que ser mínimamente igual a 0, es decir, un proceso reversible. ¿Sí? Entonces, la segunda ecuación es esta, que es la condición de reversibilidad, en donde digo, la entropía de ese sistema aislado es igual a 0. O sea que, si desarrollo esta segunda ecuación, sería que el diferencial de entropía de la fuente caliente más el diferencial de entropía de la fuente fría tiene que ser igual a 0. Entonces, tengo esta ecuación y tengo esta ecuación. En todos los casos, vamos a usar siempre estas dos ecuaciones para resolver. ¿Está? Bien. ¿Sí? Tengo la ecuación 1 para individualizarla y la ecuación 2. Esto es un 2. ¿Está? Entonces, fíjense. Reemplazo por la definición de cada una de las variaciones de entropía. Esto es dQf sobre Tf. Es igual, paso el diferencial de entropía de la fuente fría al otro miembro, es igual a menos, está sumando, pasa al otro lado restando, diferencial de Qf sobre Tf. ¿Sí? Perdón. Está mal. Acá es QC y acá es TC. Ya que esto es esto y esto es esto. ¿Sí? Bien. Despejo de acá dQf. Digo que dQf es igual a menos, el menos que está acá adelante, ¿sí? Es menos Tf sobre Tc por dQc. ¿Estamos? Y reemplazo eso, estoy resolviendo el sistema de ecuaciones. Por lo tanto, reemplazo esto en el balance de energía. Entonces, ¿qué me queda? Me queda dQc, balance de energía. Esta, de 1. ¿Sí? dQc, en vez de poner más dQf, ¿qué pongo? Menos Tf sobre Tc por dQc, ¿sí? Es igual a menos dW. Pasé el trabajo al otro miembro. ¿Estamos? Hago la pausa para que miren lo que estoy haciendo. Saco factor común de QC y digo, esto es 1 menos TF sobre TC por dQc. Siempre tachando esto. Es igual a menos dW. ¿Sí? Reacomodo esto y digo, menos dW sobre dQc, paso dQc que está multiplicando, dividiendo el otro miembro, es igual a 1 menos TF sobre TC. ¿Y qué es
menos dW sobre dQc? La eficiencia. La eficiencia. Ya que la eficiencia lo habíamos definido acá como esto que está aquí. Entonces, veamos la conclusión a la cual llegamos. La eficiencia, o sea, la cantidad de trabajo que yo puedo convertir a partir de una corriente QC, va a depender de las temperaturas TC y TF. ¿Cuándo esta eficiencia sería la mayor de todas? Cuando la relación TF-TC sea tendiendo a cero. ¿Sí? La relación tiene que tener, o sea, si TC es muy caliente y TF es muy chica, ahí sí yo voy a estar en condiciones de aproximarme hacia un 100%. Ese análisis lo estoy partiendo de esta. Bueno, a ver, voy a escribir acá grande lo que acabo de decir. Yo acabo de decir que la eficiencia de una máquina térmica, y definiendo ya ahora máquina térmica propiamente dicho, como aquella que me convierte, a partir de un flujo de calor obtengo trabajo, ¿sí? Yo digo que es 1 menos, en lo que acabo de deducir, temperatura de la fuente fría sobre temperatura de la fuente caliente. ¿Sí? Y esto es igual a menos el trabajo que se obtiene sobre el calor que saqué de la fuente caliente. ¿Está? Bien, veamos entre qué y qué va a estar esta eficiencia, entre qué valores. ¿Qué pasa si las temperaturas son iguales de la fuente caliente y la fuente fría? ¿Cuánto me da esa eficiencia? Si TF es igual a TC, la relación TF sobre TC es 1. Por lo tanto, 1 menos 1 es 0. Si las fuentes tienen un valor de temperatura muy cercanos entre sí, yo tengo que mandar mucho calor a la fuente fría y voy a obtener muy poco trabajo. ¿Sí? Entonces, mi límite inferior de la eficiencia es 0. Si la temperatura de la fuente fría y la temperatura de la fuente caliente están muy lejanas entre sí, o sea, si la relación de fuente fría a fuente caliente, o sea, si la temperatura caliente es muy grande respecto a la fuente fría, este cociente tiende a 0. Este cociente tiende a 0 si TC es mucho mayor que TF, ¿sí? La relación TC sobre TF, ¿sí?, tiende a 0. Por lo tanto, en ese caso estaría en una eficiencia igual a 1, o al 100%. ¿Se entendió eso? ¿Puede repetir, profe? Bueno, acá, digamos, vuelvo a la pantalla anterior, esta que llené de formulario. ¿Sí? Yo hago el balance de energía. dQc más dQf más dW tiene que ser igual a 0. Es decir, dicho de otra forma, el calor que sale de la fuente caliente se va a repartir entre la fuente fría y el trabajo. Eso es lo que yo estoy diciendo en el balance de energía. Como quiero obtener la mayor cantidad de trabajo posible, ¿sí?, eso se da, por lo que el análisis que habíamos hecho anteriormente, cuando este sistema evoluciona en forma reversible. La condición de reversibilidad es que la variación de entropía de la fuente caliente más la variación de entropía de la fuente fría sea igual a 0. Recuerden que la variación de entropía de la fuente de trabajo reversible, por definición, es 0. ¿Sí? Entonces, no la tengo en cuenta. Solamente considero la variación de entropía de la fuente caliente, esta, más la variación de entropía de la fuente fría, esta,
y la igualo a 0 como condición de reversibilidad, y tengo mi segunda ecuación. Reemplazo por las definiciones de variaciones de entropía. La variación de entropía de la fuente caliente es calor intercambiado de la fuente caliente sobre la temperatura de la fuente caliente. Tiene que ser igual a menos, porque lo pasé al otro miembro, y la variación de entropía de la fuente fría es dQf sobre Tf. Despejo de ahí dQf, lo meto a este valor en el balance de energía, estoy resolviendo las dos ecuaciones, ¿sí? El sistema de dos ecuaciones, saco factor común de QS y obtengo que la eficiencia de una máquina térmica es 1 menos TF sobre TC. Vuelvo a lo que yo había escrito, acá. Y ahora analicemos entre qué y qué varía esa eficiencia. ¿Sí? Vamos a los dos casos extremos. Un caso extremo es que la fuente caliente tenga una temperatura prácticamente igual a la de la fuente fría. En ese caso, esta relación vale 1, porque las temperaturas son prácticamente iguales. ¿Sí? En el caso que ocurra eso, mi eficiencia se transforma en 1 menos 1, 0. Esto que está aquí. Vamos al otro extremo. Hay una enorme diferencia entre la fuente caliente, la temperatura de la fuente caliente y la temperatura de la fuente fría, donde la temperatura de la fuente caliente es mucho mayor que la temperatura de la fuente fría. En ese caso, esta relación tiende a 0. ¿Sí? Y ahí digo de que tengo una eficiencia que tiende a 1. Entonces, yo sé que la eficiencia de una máquina térmica propiamente dicha va a estar entre 0 y 1. ¿Está? Bueno, a ver qué me preguntan en el chat. Ahí no sería que TF sobre TC. Oscar, ahí no sería TF sobre TC, para que tienda a 0. Ah, perdón, sí. Sí. Sí, señor, escribí mal los subíndices. Perdón, escribí mal los subíndices, es al revés. Es esto. Es TF sobre TC. Lo hice para saber si estaban atentos. Sí, es así, me equivoqué yo recién. Tiende a 0. En ese caso, la eficiencia tiende a 1. ¿Está? Me adelanto un poquito, spoileo un cachito. Si las temperaturas F, TF y TC son constantes además, el problema tiene fácil resolución. ¿Sí? Pero si las temperaturas de la fuente caliente y la temperatura de la fuente fría, ya sea ambas o una de ellas, varía, no puedo resolverlo directo, sino que tengo que irme al origen y resolver las dos ecuaciones metiendo la temperatura en una integral. Ya lo vamos a ver. ¿Está? Bueno. Acá voy a reescribir, voy a habilitar una página nueva. Déjenme. Un segundito nada más. Yo lo que voy a hacer ahora es simplemente, tengo ya la diapositiva escrita. Ahí está. Todo lo que escribí con mi letra horrible, acá la acabo de... Está escrito en una caligrafía aceptable. ¿Sí? Entonces, así es como se resuelve una máquina térmica. Balance de energía. Balance de energía, aquí. Condición de equilibrio, condición de reversibilidad. Lo correcto es condición de reversibilidad, más que condición de equilibrio. Si queremos hablar específicamente de esto. Fíjense que yo no hablo de balance de entropía, porque la entropía
no tengo un principio de conservación de la entropía, por lo tanto no puedo hablar de un balance de entropía. Simplemente digo la condición de reversibilidad, que sería la forma más correcta de decir de equilibrio. Recuerdo que dije voy a corregir esa palabra y no lo hice, ¿sí? Esto en realidad es condición de reversibilidad. Ahora se lo pongo bien. Ahí está. La 2, en vez de llamar la condición de equilibrio, le voy a llamar condición de reversibilidad. ¿Está? Bien. Resuelvo todo lo que hice recién con mi letra horrible, ahora está bien escrito. dQf es TF sobre TC por dQc menos, reemplazo en el balance de energía, saco factor común de QC y sabiendo que la eficiencia es menos dW sobre dQc, me da que la eficiencia de una máquina térmica, lo he escrito acá abajo, es esto. Y que esa eficiencia está en función de las temperaturas de la fuente caliente y de la fuente fría. Bien. Acá me preguntan, ¿por qué dije que no es un balance de entropía? Porque habíamos visto que cuando hablábamos de balance, para que yo pueda igualar a cero, para balancear una propiedad, yo tengo que tener un principio de conservación detrás. O sea, yo puedo hablar de balance de energía porque sé que la energía se conserva. Y si hay algo que no se conserva en termodinámica es la entropía. ¿Sí? Por lo tanto, no hay un principio de conservación de entropía. Yo lo igualo a cero porque le estoy imponiendo la condición de que sea reversible. ¿Por qué le impongo la condición de que sea reversible? Porque en esas situaciones en donde yo voy a obtener la máxima cantidad de trabajo. Porque si yo mando más, ahora sí lo van a entender mejor. Si yo mando más, fíjense, yo tengo un DQC dado. Si yo mando más calor a la fuente fría del que necesito para compensar esa entropía, lo que voy a hacer es obtener menos trabajo. Por balance de energía. ¿Me entienden? Entonces, ¿cuál es la condición donde yo voy a obtener más trabajo? Aquella en donde haga que el QF que mando a la fuente fría para compensar variaciones de entropía sea el mínimo. ¿Cuándo es el mínimo? Cuando se da la condición de reversibilidad. ¿Está claro? Bueno. A ver. Hasta aquí. Aquí era. Bien. A ver, sigamos leyendo el chat. Sí, ya está. Bueno. Ahora que entendieron esto, ya están reduchos con esto, la tienen clarísima. Vamos a ver las otras máquinas térmicas, que ya no son las propiamente dichas. Una máquina térmica propiamente dicha es la que yo obtengo trabajo a partir de un flujo de calor. ¿Está? No, vamos a hacer algo. Me voy a saltear. Antes de estudiar las otras, me voy a saltear para ver si, teniendo ustedes estos conceptos claros, les voy a poner un ejemplo de máquina térmica casera hecha en laboratorio. Esto antes lo hacíamos en laboratorio hace mucho tiempo atrás, en donde los laboratorios de ingeniería tenían un puesto que se llamaba, tenían una persona que nos hacía trabajos en vidrio, ¿sí? Se llamaba vidriero justamente. Ahora ya no está ese oficio, lamentablemente lo perdimos. Y nosotros una vuelta con un vidriero que teníamos en la facultad, habíamos hecho esto. Imagínense esto, ¿lo ven ahí? Este tubito de vidrio
es un tubo, véanlo en 3 dimensiones. ¿Sí? Esto es un tubo de vidrio completito, así simétrico, con esa simetría, en donde tengo un reservorio abajo y un reservorio vacío arriba. ¿Sí? Es todo hueco esto. ¿Está? Y yo en el recipiente de abajo, que está todo conectado, ¿sí? Pongo una sustancia que tiene una presión de vapor baja, o sea que es muy volátil. Por ejemplo, éter. ¿Está? El éter es una sustancia que es fácilmente vaporizable. ¿Está? Este punto rojo que ven al medio es un acople mecánico, es donde sostengo el tubo de vidrio y que permite que este tubo gire. Es decir, que esto haga este movimiento, ¿sí? Pivotando en este punto rojo del centro. ¿Lo entienden? Bien. Adentro tengo éter acá abajo. Le pongo una velita acá abajo, un mechero debajo de esto. ¿Eso qué va a hacer? De que el éter empiece a levantar su temperatura, se empiece a evaporar, ascienda por el tubo central, llegue hasta arriba, como arriba ya tengo poca temperatura, o sea, tengo una temperatura menor, el éter condensa acá arriba, ¿sí? Y se empieza a formar un líquido de éter acá arriba. O sea, estoy pasando este líquido que está abajo acá arriba. Cuando suceda eso por la asimetría que tiene este tubo, va a ser justamente que esto gire. ¿Sí? Gire, vuelque y se venga para abajo. Cuando llegue abajo, se va a volver a evaporar ese éter, ¿sí? Y vuelve a hacer el ciclo. ¿Sí? ¿Lo entienden? O sea, lo tengo abajo líquido, le meto el mechero, lo evaporo, llega arriba, se condensa, eso me provoca un par torsor, hace de que gire este artilugio, todavía no lo llamo rueda, ¿sí? Gire este artilugio y el que está arriba quede abajo y vuelve a empezar, ya está abajo con líquido, se vuelve a evaporar porque tengo ahí la vela o el mechero, ¿sí? Se termina de evaporar, vuelve a ascender por arriba y así sucesivamente. Entonces eso lo que va a hacer es darnos una curva de este tipo. ¿Dónde está el trabajo? Acá. El trabajo está acá. ¿Por qué ahí hay un trabajo? Porque tengo un eje que de repente gira. ¿Está? Entonces, ese trabajo, si yo lo grafico a lo largo del tiempo, voy a obtener algo así. ¿Sí? En cada giro me va a hacer esto. ¿Se entiende? Ahora, fíjense, ¿qué tengo acá? Tengo una vela que me está entregando calor. ¿Qué vendría a ser esto? La fuente caliente, la que me entrega calor. ¿Sí? Tengo acá arriba, tengo en este caso la atmósfera, perdón. ¿Sí? Acá arriba lo que yo tengo es una fuente fría, que es la que provoca que el éter se condense, ¿sí? Y acá, en el eje rotando, lo que yo obtengo es trabajo que va a parar a una fuente de trabajo reversible que somos nosotros. ¿Está? Estoy en presencia de una máquina térmica. Ustedes me dirán, pero eso no es práctico. Sí, tienen razón, no es práctico. Pero estoy obteniendo a partir de una corriente de energía en forma de calor, que viene a ser esta, ¿sí? Desde la vela a la atmósfera, le estoy sacando energía a esa corriente para obtener un trabajo. En realidad, aquí la flechita me quedó al revés porque era por los fines didácticos, este trabajo sale.
¿Está? Y si yo lo grafico de vuelta a ese trabajo que sale respecto al tiempo, tiene esta forma la curva, digamos. ¿Está? Y generalmente, ¿cómo lo soluciono? No me gusta tener un trabajo pulsante. ¿Qué hago? Pongo otro tubito. Le doy más. Cruzado. Bien. Bueno, Apareció Miguel. sí, buenas noches. Bueno, no sé dónde estoy. Ahí está. Hago eso. ¿Sí? Para continuidad del giro, al impulso. Exactamente. Cada uno de estos tendrá su propio éter. ¿Está? Entonces, si grafico esta, ya voy aplanando la curva, porque en realidad lo que yo voy a ver es esta parte de arriba, las crestas nada más. ¿Sí? En el tiempo. Eso ya está un poco mejor, es más utilizable. Pero sigo teniendo lo mismo. Una fuente caliente, una fuente fría, una fuente caliente acá abajo, una fuente fría acá arriba, ¿sí? Y ahora voy logrando ir achicando el ciclo, por decirlo así, o sumándole más ciclos que entran en distintas fases. Acá claramente se puede ver que las fases son de 90 grados. ¿Sí? Si aún así eso no me convence, hago esto. ¿Está? Donde cada una de esas ruedas tiene su propia teoría, y ahí sí, a partir de una vela obtengo una rueda girando. Me llevó mucho tiempo hacer esos gráficos, más vale que lo entiendan. No los gráficos, el dibujo. Y estoy en presencia de una máquina térmica. A partir de una vela y este artilugio, obtengo una rueda girando. El artilugio de los señores. ¿Sabes? Antes lo hacía como esvástica, hasta que un día me hicieron ver que no era un buen símbolo. Entonces lo tuve que hacer así redondeado para que lo vean bien. Fíjense que uno ya puede decir, che, si en vez de hacer todo esto, hago acá arriba una rueda continua con compartimentos divididos, le voy a dar mayor continuidad a esto y voy a obtener un trabajo más parejo todavía. ¿Se entendió? Bueno, el análisis de esto es el mismo que estuvimos viendo anteriormente. Bien, ahora sí vuelvo para atrás. Esto es lo que habíamos visto. ¿Sí? Ahora, fíjense lo siguiente. Ahora yo quiero, olvidémonos ya de la máquina térmica propiamente dicho, ahora yo quiero hacer otra cosa. Hago otro tipo de análisis. Lo que quiero hacer ahora es, en vez que haya un flujo de energía, que ya recién lo estudiamos anteriormente, que vaya de la fuente caliente a la fuente fría, que era lo que yo había visto. Espérenme. Yo había hecho ese análisis, déjenme un segundito. Este no. Yo acá había analizado qué pasa si pongo en contacto dos cuerpos, uno caliente y uno frío, y dejo que fluya calor del cuerpo caliente al cuerpo frío. El sistema tenía una variación de entropía claramente mayor que cero, era un proceso de tipo irreversible y es algo que se da espontáneamente. Ahora a mí se me ocurre hacer la cosa a la inversa. Quiero que del cuerpo más frío mandar calor al cuerpo más caliente. Y ustedes me pueden decir, ¿para qué uno quiere eso? Del cuerpo más frío, mandar al cuerpo más caliente. Quiero hacer el proceso inverso de esto. Para que sea más frío de lo que estaba. ¿Y en qué caso yo quiero eso? Una heladera, un refrigerador. Correcto. Una de esas situaciones es la heladera. Espera que estoy jugando con mi grafiquito. Acá. Yo quiero mandar, olvídense momentáneamente
de la fuente esta, tapo para que no se me confundan, olvídense de esto, por ahora. Yo quiero que de la fuente fría vaya a la fuente caliente. A ver, la heladera es 1, claramente, porque yo quiero, ¿qué quiero hacer? Enfriar lo que está dentro de la heladera. ¿Está? Y le quiero sacar calor a eso que está más frío y mandarlo a la atmósfera que está más caliente. ¿Estamos de acuerdo? Más fácil de visualizar el aire acondicionado. Es decir, vamos a suponer que ustedes están en el aula o están en su casa y les hace mucho calor. ¿Sí? Si ustedes abren las ventanas, afuera hace más calor que adentro. Entonces, no sirve. Porque si ya adentro está frío, pero no lo suficiente frío para el confort de uno, ¿sí? Un día de 30 grados de calor, y usted se siente bien a 24 grados, ¿sí? Y afuera hace 30, si yo abro las puertas, estoy transformando la pared de mi aula, de mi habitación, de lo que sea, la estoy transformando en día térmica. ¿Qué va a ocurrir si no hago más nada? Va a entrar el calor de afuera adentro. Peor. Me va a levantar la temperatura de donde yo estoy. No quiero eso. Quiero enfriar lo que ya está más frío. Adentro hace 28 grados, afuera hace 33 grados. Quiero que adentro no haga 28, que haga 24 o 21. ¿Qué hago? Y prender el aire acondicionado. ¿Sí? Ahora, ¿qué tengo que hacer para que funcione ese aire acondicionado? Enchufarlo. ¿Por qué? Esas son las preguntas que ustedes se tienen que hacer. ¿Por qué? Hagamos el análisis. Hagamos el análisis. Ya sabemos que yo, si caliento la fuente más caliente y enfrío la más fría sola, entonces, si yo ya, este análisis lo acabamos de hacer, si yo de acá tengo un QF y acá tengo un QC, ¿sí? ¿Qué va a ocurrir? Si el calor es el mismo y esto está más frío que esto, así como está dado, voy a tener una variación de entropía del sistema menor que 0. Así solo, así como está planteado ahí. Y esto, para que les quede claro, no puede ser. ¿Sí? O sea, estamos, Porque el QF es igual al QC. no se va a revertir solo, digamos. Claro, no hay ninguna razón, y lo demostramos desde el punto de vista entrópico, no hay ninguna razón para que esto ocurra porque sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como la temperatura, no se olviden de que TC es mayor que TF, si los calores son iguales, ¿sí? En este caso, la fuente caliente tiene una variación de entropía mayor que 0, porque entra calor. Y la fuente fría, en esta situación, su variación de entropía es menor que 0 porque sale calor. Si los calores son iguales y la fuente fría tiene una temperatura menor que la fuente caliente, va a tener una variación de entropía negativa más alta en valor absoluto que la de la fuente caliente. O sea, la que es negativa va a ser mayor en valor absoluto que la fuente fría. Conclusión, la variación de entropía del sistema va a ser menor que 0, y eso no puede ocurrir. De hecho, no ocurre. Si yo pongo una fuente fría y una fuente caliente, va a ocurrir el proceso inverso, no este. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer en este caso? Tengo que ver la forma de que la fuente caliente, que es la de variación positiva, aumente más aún su entropía, para poder compensar la variación de la fuente fría negativa. Ya que yo las temperaturas no las puedo tocar. ¿Está? Entonces, ¿qué forma? Si yo no puedo tocar las temperaturas, porque eso es una condición dada del sistema, ¿qué forma tengo de que la fuente caliente aumente más su entropía? Porque es la que me da variación positiva, que me va a compensar la variación de entropía negativa de la fuente fría. Dándole trabajo. Dándole trabajo.
¿Por qué? Porque si yo le doy trabajo, esa energía que está en forma de trabajo, ¿a dónde va a parar? A QC. Si yo aumento QC respecto de QF, voy a lograr de que la fuente caliente aumente más su entropía positiva, su variación de entropía positiva. ¿Cuánto trabajo le tengo que dar? Y lo suficiente para que haga que la variación de entropía de mi sistema Mayor que 0. sea igual a 0 por lo menos. De ahí para arriba. De ahí para arriba. ¿Sí? El análisis es el mismo que hacemos para las fuentes de... para la máquina térmica. Hagan los análisis de variaciones de entropía. Esto lleva a la conclusión, ustedes lo deben haber escuchado, no sé si lo dijo esta vuelta, pero es algo que siempre dice el doctor Galli. Una forma de enunciar el segundo principio de la termodinámica también es decir que para que una heladera funcione hay que enchufarla. ¿Está? Si no la enchufo, la heladera no anda. Obvio, ¿no? Sí, obvio, pero hay que hacer el análisis desde el punto de vista termodinámico. ¿Por qué? Por esto. Me voy a olvidar un ratito, me voy a olvidar del análisis matemático, que de última después se lo pongo. Y yo digo, a ver, hagamos una pruebita de tipo numérica, para entenderlo mejor. Déjenme borrar esto que acabo de hacer. ¿Sí? Y digamos que para yo mantener la fuente fría a la temperatura que yo quiero, ¿sí? Yo tengo que sacar de acá 1500 kilocalorías en forma de calor. O sea, si yo quiero mantener la habitación a una temperatura de 298 Kelvin, que sería 25 grados, ¿sí? Pongámosle 295 Kelvin si quiere, ¿sí? La fuente fría, temperatura de la fuente fría, yo tengo que sacar 1500 kilocalorías, eso me dio. ¿Está? Y vamos a suponer que afuera la temperatura es de 306 Kelvin, 33 grados. Si yo hago las cuentas, digo, la variación de entropía de la fuente fría, en este caso, como sale calor, es menos 1500 sobre 295. Alguien que me haga rápido esa cuenta. O la hago yo desde mi computadora, mi calculadora. Porque esos números se me acaban de ocurrir. 5,08, profe. 5,02. 08. ¿Así es? 8, profe. 8. Bueno. 5,08 negativo. ¿Cuánto da la variación de la fuente caliente? En ese caso, todavía no le meto trabajo. Va a ser igual a esos 1500 que están entrando, porque todavía no hay trabajo. ¿Sí? Sobre 306. Eso sería 4,9. ¿Está bien? Sí, profe. 4,9. 4,9. Sumen los dos. 4,9 menos 5,08 me da una variación de entropía del sistema. Me da una variación de entropía del sistema, que es la suma de ambos, me da menos 0,18. Esto le puede parecer poco, estoy hablando de kilocalorías, pásenle una caloría y le va a dar 180.
en problema de unidades. ¿Sí? El sistema me está dando menor que 0, no puede ser esto. ¿Qué cantidad de trabajo tengo que agregar para que esto se iguale? O sea, ¿qué número tengo que tener yo aquí para que esto sea 5,08 positivo? ¿Cuánto tiene que valer en vez de 1500? Al menos ¿Sí? 0. Ah, claro. ¿Cuánto? Tiene que ser 508 por 306. 1554. 1554. O sea que para que eso ocurra, para que el calor, para que QC, mejor dicho, para que la variación de entropía del sistema sea igual a 0, QC tiene que valer 1554,5. 1554,5, redondeando. ¿Sí? Y entonces, la diferencia entre 1554,5 y los 1500 que saco de la fuente fría, ¿qué es? Tiene que ser el trabajo que le entrego al sistema. Será los 54,5. Esa es la potencia, digo potencia porque es energía por unidad de tiempo, que me va a consumir la heladera. En el mejor de los casos, si mi heladera es perfecta, o mi aire acondicionado. ¿Se entendió? Sí. Profe, yo quería hacerle una pregunta. Sí, señor. ¿Por qué el trabajo no puede ir hacia la fuente fría? ¿O puede ir? Porque la fuente fría no intercambia trabajo, por definición. La fuente fría no tiene paredes móviles. La fuente fría solamente intercambia calor. Esperen que tengo una gata que me está jodiendo. ¿Está? Sí, profe. Ahora, voy a traducir esto en ecuaciones. Ahí está. Espérenme. Que si bien es esa, esta es la del refrigerador. A ver, espérenme que lea el chat que me están preguntando ahí. ¿Por qué considera los calores iguales? Porque no hay trabajo en mi ejemplo ese. Yo supongo que no hay trabajo, entonces considero los calores iguales. O sea, supongo que lo que sale de la fuente fría va a la fuente caliente. Le estoy contestando a Mario que me pregunta eso por el chat. Cuando ocurre eso, ahí es donde me da que la variación de entropía del sistema da negativa. Cuando considero que estos calores son iguales. Cuando no existe trabajo. Como no puedo hacer eso, tengo que entregarle trabajo. Para que me sume al calor de la fuente caliente. Al sumar ese trabajo a la fuente caliente, logro que mi sistema, por lo menos, dé variación de entropía cero. Bien. Ahora, fíjense qué hago con esto que es un refrigerador. En primer lugar, que yo a ver, yo lo que estoy haciendo es un flujo de energía que sale de la fuente fría y va a parar a la fuente caliente. ¿Sí? No vean todavía esto. Yo estoy haciendo que esto vaya a parar acá. ¿Sí? Y la primera pregunta que le hago, ¿cuál es mi objetivo? En este caso en particular, mi objetivo, en este caso, y lo voy a llamar coeficiente performable y no eficiencia, después vamos a ver esas pequeñas diferencias, yo lo que estoy buscando acá es que sacar QF. Quiero enfriar el cuerpo más frío. Y para ello, ¿qué tengo que hacer? Entregar una cierta cantidad de trabajo. ¿Está? Mi objetivo es enfriar la fuente caliente. Perdón, enfriar la fuente fría. Enfriar la fuente fría. Entonces, ¿qué me interesa? QF.
Para sacar ese QF que tengo que entregar, trabajo. ¿Estamos? Ahora bien, ¿cómo resuelvo esto? De la misma forma que resolví la máquina térmica. Un balance de energía, una condición de reversibilidad, no de equilibrio, de reversibilidad, igual. Las dos se escriben exactamente igual. Y resuelvo de la misma forma. Fíjense que como yo en mi definición de coeficiente performance no tengo QC, lo que hago es acá despejar QC. Acá despejo QC. Y lo meto en el balance de energía. Igual, lo meto en el balance de energía, saco factor común de QF, ¿sí? Eso lo estoy haciendo aquí, y obtengo que el coeficiente, y sabiendo que el coeficiente performance de QF sobre DW, llego a que el coeficiente de performance de un refrigerador, que sería esto porque estoy queriendo enfriarlo más frío, es TF sobre TC menos TF. Ahora, analicemos, igual que hicimos la vez pasada, analicemos entre qué varía este coeficiente performance del refrigerador. Si las fuentes son prácticamente, tienen la misma temperatura, ¿sí? O sea, si la fuente fría y la fuente caliente están casi a la misma temperatura, mi coeficiente, esto de acá abajo, tiende a 0. Esto tiende a 0. Por lo tanto, mi coeficiente performance tiende a infinito. Y está bien, es lógico, si yo estoy a 23 grados y afuera está a 23 grados, prácticamente, el consumo de trabajo que voy a tener es muy bajo. Por lo tanto, mi coeficiente tiende a infinito. ¿Sí? Ahora, si adentro hace 23 grados y afuera la atmósfera la tengo a 50 grados de calor, y acá, acéptenme que estoy hablando en centígrados y que no es lo correcto en un análisis termodinámico, pero simplemente el efecto que se entienda, ¿sí? Ahí significa que yo voy a tener un coeficiente de performance más bajo, porque voy a necesitar más trabajo. Y si TC es mucho mayor que TF, ¿eso qué significa? Que puedo en esta ecuación despreciar TF, ¿sí? Y como TF es mucho mayor, perdón, TC es mucho mayor que TF, ¿sí? Esto tiende a 0. Es como dividir un número por infinito. Tiende a 0. Entonces, ahí puedo ver que mi coeficiente de performance varía entre 0 e infinito. Y esa es la razón por la llamo coeficiente de performance y no eficiencia. La eficiencia se dice, esto es un problema semántico, ¿sí? Desde el punto de vista ingenieril no tiene mucha relevancia. Se dice que el coeficiente de performance, digamos que la eficiencia es cuando varía de 0 a 100%, o de 0 a 1, que es lo mismo. Un coeficiente de performance varía entre 0 e infinito. Por eso se llama coeficiente de performance. Pero el concepto es el mismo. ¿Qué obtengo sobre lo que doy? Yo quiero enfriar el más frío y para ello entrego trabajo. Es esto. Bueno, y la última, después vamos a volver sobre esto y ustedes van a hacer 25 millones de problemas sobre esto. ¿Sí? Y la última es lo que se llama bomba de calor. La bomba de calor es exactamente lo mismo que el refrigerador, con la única diferencia que a mí lo que me interesa no es enfriar el más frío, sino calentar el más caliente. El ejemplo de una bomba de calor es justamente el aire acondicionado cuando lo ponemos en modo calor ahora. El análisis es el mismo, solo que yo defino mi coeficiente de performance, ¿sí? Lo defino como qué es lo que quiero. Calentar el más caliente, por lo tanto es de QC. ¿Y qué doy? Trabajo.
Fíjense que DQC y trabajo tienen distintos signos, por lo tanto meto un menos adelante. En el caso anterior tenían el mismo signo. Y haciendo el mismo análisis, llego a esta conclusión. El coeficiente de performance de una bomba de calor tiene esta forma. TC sobre TC menos TF. Si TC es mucho mayor que TF, si TC es mucho mayor que TF, desprecio TF, y me queda que el coeficiente de performance vale 1. Vale 1. Si TC es mucho mayor que TF. ¿Sí? Ahora, si TC y TF tienden a ser iguales, el coeficiente de performance tiende a ser infinito. O sea que cuando es infinito, tengo que entregar prácticamente 0 trabajo. Esto es coeficiente de performance de una bomba de calor. ¿Y cómo se puede explicar de nuevo? No entendí la bomba de calor. El esquema de una bomba de calor y el esquema de un refrigerador es exactamente el mismo. QF, quiero sacar QF y mandar a la fuente caliente QC. O sea, quiero tener un flujo de calor de fuente fría hacia fuente caliente. La única diferencia con el refrigerador es que ahora a mí me cambia la definición del coeficiente performance. Nada más. Nada más. Antes yo quería... Se supone que es para calefaccionar. Claro. Y yo quiero A ver. calefaccionar la fuente fría. Yo le hago una pregunta también ingenieril. Ya se me estoy pasando de hora, pero no importa, aguanten unos minutitos. Yo le hago una pregunta ingenieril. Yo tengo un aire acondicionado que no es frío-calor, es solamente frío. ¿Sí? Y le digo, muchacho, quiero que con eso me calienten la habitación, en vez de que me la enfríen. ¿Qué hacen? Lo doy vuelta. Sí, lo doy vuelta. Pongo el radiador adentro del aire acondicionado y que tire aire frío hacia afuera. ¿Entienden? ¿Qué es en definitiva lo que hace una bomba de calor? Un aire acondicionado frío y calor. Invierte con válvulas, invierte los intercambiadores de calores que hay dentro de un aire acondicionado y pasa a ser, en vez de tirarme el frío para adentro, como hace un aire acondicionado, me pasa a tirar el calor. Chao. Yo creí que tenía una resistencia. No, eso era antes. Miguel, tenés una edad, con ese comentario lo que estás haciendo es reflejar tu edad. Eso era antes. Antiguamente, los aire acondicionados en realidad era un aire acondicionado con un ciclo termodinámico más un estufa a cuarzo metido adentro. ¿Sí? Ah, sí, venía, no sabía. Antes era así. Yo pensé que ahora también. Después, no, cambiaron la tecnología, lo que te hace, tienen válvulas de inversión adentro. El análisis es el mismo, las dos ecuaciones, balance de energía, condición de reversibilidad. Hago todo el mismo análisis, solo que en vez de despejar QF, como hacíamos con el refrigerador, despejo QC. Nada más. Para sacar el coeficiente performante de la bomba de calor. Eso es todo lo que hago. El resto es igual. De hecho, esto es solamente un problema semántico de cómo resuelvo la ecuación. Si tengo un problema de bomba de calor, un problema de refrigerador, o un problema de máquina térmica, lo que tengo que hacer es resolver estas dos ecuaciones que tengo arriba. Balance de energía y condición de equilibrio. No me importa después cómo acomodo los datos. Yo resuelvo esas dos ecuaciones. ¿Está? Bien. Con esto yo voy a volver sobre este tema en la clase que viene. Vamos a volver a refrescar y vamos a hacer algunos análisis más, pero ya hemos logrado dar las 3 clases de máquinas térmicas que uno conoce. La máquina térmica propiamente dicha, ¿sí? Que es la que a partir de un flujo de energía en forma de calor obtengo el trabajo, y la máquina refrigeradora, que es una heladera, un aire acondicionado, que es, quiero invertir el flujo de calor calentando,
perdón, enfriando la más fría para un refrigerador, enfriando la fuente más fría, o quiero calentar la fuente más caliente. Y en ambos casos tengo que dar trabajo. ¿Está? Se van a cansar de hacer problemas de esto. ¿En qué van a consistir los problemas? Y en algún caso tendré temperatura constante, en otro caso me van a variar la temperatura de una de las fuentes, en otro caso me va a variar ambas temperaturas de la fuente caliente y de la fuente fría. ¿Sí? En otro caso ya no voy a tener la condición de reversibilidad, o sea, por enunciado voy a saber de que la máquina esa no es reversible. Entonces ustedes van a tener que resolver primero en forma reversible y después ver cuánto me alejo de la reversibilidad. Bueno, todos esos temas lo vamos a ver la clase que viene. Ustedes todavía tienen que terminar un trabajo, me parece, el trabajo 6, no han hecho nada del trabajo 6 todavía, ¿no? ¿Sí? Y ya pueden empezar a hablar de máquinas térmicas. ¿Sí? A mí, ¿qué me falta? Terminar de redondear el tema de máquinas térmicas, que ya fue presentado ahora, lo tengo que terminar de redondear, y empezar con los ciclos termodinámicos, que desde ya le digo, es ese puntito mágico que de la máquina térmica que me distribuye calor y trabajo para un lado y para el otro, es un ciclo termodinámico. Es donde voy a jugar con los caminos que hago circular un sistema para que intercambie calor y trabajo en distintos lugares. ¿Está? Bueno, dejamos acá. Me pasé unos minutos de la hora final, pero valía la pena terminar de redondear el tema. ¿Listo? Paro la grabación. Si tienen alguna pregunta, quieren hacerla ahora, háganla.